Siéntense, por favor. Lo último del Evangelio me llama la atención, porque Jesús se los ha dicho clarito, que tenía que resucitar de entre los muertos. Y se quedaban ellos sin respuesta para sí. O sea, aunque les digo, no entendieron, no sabían. Es que resucitar de entre los muertos, ellos nunca lo habían visto. Nunca. Nosotros tenemos la dicha de muchas cosas que los apóstoles no tuvieron. Por eso decía Jesús, dichoso lo que ustedes oyen, porque muchos quisieron oír y no oyeron. Dichosos los que ustedes ven, porque otros no lo vieron. Algunas veces, como dice un dicho, no es, o sea que en cuanto a ser sordo, no hay peor ciego, no hay peor sordo, el que no quiere oír ni el que no quiere ver las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Al ponerme a ver yo mi ministerio como sacerdote, cuántas cosas bellas el Señor me ha permitido ver como sacerdote. Como imponer las manos en una persona enferma y ver que inmediatamente cambia todo. ¿Sí? Ver otro, que una persona está agonizando y solo espera al sacerdote, le impone las manos, le hace la unción, le da la comunión y dice adiós. Inmediatamente. Uno se recupera porque así es la voluntad de Dios, otros Él se los lleva. A mí me llama la atención eso. Y después, o sea, que seamos capaces de dudar de Jesús, de dudar de Dios, cuando vienen los momentos difíciles. Ahora es un momento pero alegre para los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Recuérdense que eran 12, pero el Señor quiso tomar de esos 12 a 3 y llevárselos para transfigurarse delante de ellos. Y dice que su vestidura se volvió resplandecientemente blanca, que no hay nadie que lo pueda lograr aquí. Una blancura tan grande como esa que se dio en Jesús. Los apóstoles ahí estaban. Y allá aparecieron otros 2 personajes. Que bien bonito como eran un montón de años antes que ellos existieron. Y allá no había ni videos como nosotros, entonces para que les manden un video de cómo era Moisés y Elías, o Elías y Moisés, cómo eran ellos. Y cómo es que Pedro los reconoce. O sea, cómo es que saben que están ahí. Para hacer, dice, 3 chozas. Dice, una para ti. Y después, otra para Moisés y la otra para Elías. ¿Cómo que le conocen los nombres? Y póngase a pensar nosotros aquí, alguien que está aquí se recuerda cómo era su tatarabuelo. Y no pasan muchos años. Y así hablamos de miles de años. ¿Cómo iba a conocer sin ninguna ciencia para que lo pudieran ver? Hoy tenemos la foto de mi mamá, de mi papá, de mis hijos, de un amigo, de una amiga, y ahí está. La podemos ver, pero ahí en ese momento no. Todo era iluminado por el Espíritu Santo y se daban cuenta que esas personas eran las que estaban ahí. ¿Por qué estaba Moisés? Saben ustedes. En este caso, primero, Elías, ¿por qué? ¿Por qué estaba Elías allí? ¿Cuál era la importancia de él allí? ¿Y cuál era la importancia también de Moisés? Estar allí, en la transfiguración. ¿Cuál era? ¿Qué pensás, Lili? ¿Por qué estaba Elías allí? Vale, miren, estaba
Porque Moisés representaba la ley. Por eso. La ley. ¿Cómo Moisés? La ley. ¿Y Elías? ¿A quién representaba? ¿Qué era Elías? Un profeta. Entonces él representaba los profetas. Juntos representaban la ley y los profetas. Es decir, el Antiguo Testamento. Y estaban ante el que iba a comenzar el Nuevo Testamento, que es Jesús. Y los otros que estaban eran los que lo iban a prolongar, ese Nuevo Testamento, y lo iban a unir para que así pudieran unirse el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y para que nosotros lo conociéramos ya aquí y supiéramos de quién nos hablaba. Cuando se transfiguró, dice que discutían cómo iba a ser la situación, o sea, entre ellos. Pero hubo un momento que apareció una nube, dice, que los cubrió con su sombra, y de esa nube salió una voz que decía: este es mi hijo amado, escúchenlo. Como quien dice, en él yo tengo todo, lo que él diga, eso es, eso. Ahí es donde viene después lo que dice Pedrito: qué bueno que estemos aquí, cuando no hay problema, ¿verdad? Qué bueno que estemos aquí. Haremos, dice, esas chozas para estar felices nosotros ahí. Miren, no son bobitos porque dice, haremos 3 chozas, pero ¿cuántos son ellos? Son 6. ¿Y por qué 3 chozas? Porque ellos saben que en la que esté Jesús, allí van a estar ellos. ¿Sí? En esa choza quieren vivir. ¿Sí? Y los otros ya decían, pues que estén aparte, ¿va? Cada quien aparte. Pero nosotros vamos a estar allí. Eso también dice el evangelista, que no sabían lo que estaban diciendo. Porque estaban, ¿qué? Asustados. No habían visto nunca algo tan espectacular, tan bonito. No lo habían visto. Y por eso es que ellos estaban asustados y estaban diciendo eso. Bueno, pasó todo el espectáculo divino y bajaron de la montaña, dice. Cuando venían bajando de la montaña, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué les dijo Jesús? No le cuenten a nadie esto. Manténganlo en secreto. En secreto. Eso era lo que quería Jesús. Hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Ellos lo mantuvieron en secreto, dice. Que a cualquiera se le sale, ¿va? Lo que acababan de ver, para contarlo a medio mundo. Pero no. Pero se preguntaban eso, de qué querría decir que iba a resucitar de entre los muertos. A eso estamos llamados nosotros, a resucitar de entre los muertos. ¿Cuántas veces somos cadáveres ambulantes? Es decir, el que está en pecado es un cadáver ambulante. No tiene vida, a no ser que recapacite como el hijo pródigo y diga, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿A eso cómo se le llama? Confesión. Así se le llama. El sacerdote solo es un instrumento por el cual el Señor devuelve la gracia a los pecadores, que somos sus hijos. Es el instrumento nada más. ¿Sí? Así como cuando uno agarra una taza de café o un vaso de leche, el vaso es uno. Nada más, el que Dios ha utilizado para servirle
el alimento, la gracia a sus hijos. Eso es todo. Eso es todo. No somos ni mejores que ustedes, ni peores. Somos iguales. Nos equivocamos, caemos, nos levantamos, así. Eso es lo que el Señor, ojalá y no nos encuentre caídos, sino haciendo lo que Él quiere, luchando para serle fieles. Entonces, este es un espectáculo divino de verdad, el que ahora la Iglesia nos ha puesto a nuestra consideración dentro del tiempo de Cuaresma, tiempo de preparación para la Pascua, para disfrutar de la resurrección. En la primera lectura encontramos uno de esos grandes hombres de la historia. Y no solo a él, sino que encontramos también a su hijo, que va con él. Y Dios le ha pedido a alguien algo a ese ser que se llama Abraham. ¿Qué es lo que le pidió? Que le sacrifique su propio hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Isaac. Así se llamaba. Isaac. Y lo que quería era que se lo sacrificara. Es decir, que lo matara. Era una orden. Se lo pidió. Entonces dice que se llevó a su hijo para el lugar que el Señor le había indicado. Y ya cuando estaban en el lugar, hizo un altar, ató a su hijo, y luego, ante esta pregunta, ¿cómo estaría el corazón de ese hombre, que era el único hijo que tenía? ¿Cómo estaría ese corazón a punto de ser traspasado por el cuchillo que estaba en manos de su padre? ¿Cómo estaría ese corazón? Por obediencia a Dios, estaba dispuesto a sacrificar. Dice que el hijo le pregunta: papi, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y allí es donde le dice el papá: Dios proveerá el cordero, hijo mío. Y no estaba equivocado. Como figura, después cuando le detiene la mano para que no lo sacrifique, aparece como figura del Cordero de Dios, aparece un carnero, dice, que está allí enredado por los cuernos. Ahora cuando yo veo así, algunos se pelean de los carneros y se quedan enredados por los cuernos, y ahí llegan los leones y se los comen. ¿Sí? Se enredan los pobrecitos. Y así termina la vida. Pero allí estaba el animal, a ese sacrificó en lugar de su hijo. Como figura del cordero, que no va a detener la mano el Señor, el cordero de su hijo, pues Jesús, que no va a detener para que lo sacrifiquemos y lo hagamos así, crucificado. ¿Verdad? Por nuestros pecados está allí, por los tuyos y por los míos. Y lo más triste es que no dejamos de pecar, a pesar de ver el inmenso amor de Dios. No dejamos de pecar. De alguna manera, como dice, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso, y ese mentiroso a Dios. Eso es cierto. Eso es cierto. Somos pecadores. Y por eso tenemos que arrepentirnos en este tiempo de Cuaresma y buscar una confesión, no a la fuerza, como les he dicho yo les digo, si no se confiesa se van a condenar, y si vienen a condenar por miedo a la condenación, no vale la pena. Nos vamos a confesar porque sentimos el deseo de hacer las cosas bien como a Dios le agrada, porque sentimos que podemos amarle también nosotros y ser agradecidos con ese inmenso amor que Él nos tiene. Y viendo ese amor, vamos a tener signos de transfiguración cuando sea capaz yo de perdonar a mis hermanos sacerdotes que me ofenden. Y ellos
perdonándome mis ofensas también. Porque algunas veces uno cae mal con solo que lo ven. Bueno, así es. ¿Sí? O amanece medio raro uno y puede ofender a cualquiera, a los seres más queridos. Bueno, y también nuestra relación de amor con nuestro obispo, con el Papa, a través de la oración. El que tenemos más cercano es el obispo. Y tenemos que orar por él, para que el Señor lo ilumine. Y entre más iluminado por el Espíritu Santo esté, mejor le va a ir a toda la diócesis. Entre más lo dejemos solo y en vez de orar por él lo criticamos, vamos a caer muy bajo, muy bajo. ¿Sí? Es como que, yo le doy un ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Es como que el esposo hable de la esposa y la esposa hable del esposo. ¿En qué va a terminar? En una división. ¿Sí? En eso va a terminar. Entonces, si nos queremos transfigurar, tenemos que ir al encuentro de aquel que más yo siento aquí adentro de mi corazón que lo estoy odiando. Y eso se da hasta en las familias. Yo soy feliz cuando un hermano me llama hace poco y me dice: hermano, recuperé a mi hermano. Y a otro hermano. No se hablaban. Indiferentes, ¿verdad? No es que se odiaban y todo, sino estaban ahí separados, uno en un estado y otro en otro estado. No se hablaban. Y cuando acuerda me dice: mira, lo estoy disfrutando y siento que Dios lo ha tocado. Y a mí me alegra eso. ¿Por qué? Porque es duro para mí como pastor ver que entre hermanos se pelean y no son felices. Hasta las enfermedades llegan con más fuerza cuando no somos capaces de perdonarnos entre nosotros. Dicen que lo más lindo que hay para el Señor es que los hermanos vivan juntos. Así, que no nos dividamos. Ese es un pecado grave que hacen los protestantes también. Y nos inyectan ese veneno también a nosotros para que nos dividamos. ¿Sí? Si ustedes se fijan, ya vinieron otra vez aquí al parque, a otra, tan seguidito. Yo dije la vez pasada que sentía pena ajena. Pero si es por ser de Dios que vienen al parque y alguna palabra van a decirme para mí, para que yo entienda que tengo que ser un buen sacerdote, como me dijo una tía que era protestante, hoy ya murió. Me dijo: hijo, solo te suplico que seas un buen sacerdote. ¿No lo dijo? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no damos el testimonio que el pueblo quiere. Y por eso están las bancas solas. ¿Sí? El día que demos testimonio, que Dios se haga presente, se transfigure en cada uno de los sacerdotes, les aseguro que va a ser la mejor evangelización que le vamos a dar al pueblo. Con nuestro testimonio de vida. Y no contrario, si andamos, como decíamos, sacerdotes mediocres, no nos definimos, pues, si somos o no somos servidores, ministros del Señor. Si ratos le servimos a Dios y ratos a Satanás, pues no nos va a ir muy bien también. En nuestro testimonio tiene que tocar el corazón del pueblo y que viéndonos a nosotros, vean al mismo Cristo, a quien representamos en esta tierra. Él ha querido, es pura voluntad de Él, porque Él dijo: ustedes no me han llamado a mí, soy yo quien los ha llamado a ustedes, pero los he mandado, los he enviado para que den fruto, y ese fruto permanezca. Como sacerdotes también tenemos que poner las barbas en remojo, a darnos cuenta qué testimonio estamos dando. Si exigimos al pueblo, exigimos a la familia, exijo a los delegados de la palabra de Dios, delegadas, a los catequistas, a los coros, a la liturgia, que hagámoslo así, que hagámoslo allá. Pero interiormente, ¿cómo estoy? Estoy dando el testimonio que Dios quiere. Esos son retos que el Señor nos hace para ver si nos hemos transfigurado o seguimos, ¿verdad? En la oscuridad del pecado. Así que vamos a pedirle a Él, porque sin Él no podemos nosotros hacer nada. Entonces, vean, algo que no quiero dejar pasar.
Bueno, Abraham no le negó su hijo a Dios. Al final, Dios le habló a través del ángel para que detuviera la mano y no lo matara. Jesús les ha dicho, miren, esto soy yo. Les está diciendo, soy Dios. Vean este espectáculo, se lo doy solo para ustedes tres. Pedro, ¿le creyó a Jesús eso? En las primeras de cambio le dijo, bueno, podés sufrir, Señor. No es posible, Dios no lo permita. No, se le olvidó esa escena que le dijo, qué bueno que estemos aquí. Esa felicidad se le olvidó cuando lo llegaron a traer al monte para llevarlo preso. Estaba dispuesto hasta a matar para que Jesús no muriera. ¿Se acuerdan? La espada sacó y le cortó la oreja a Malco. La violencia. O sea, esa violencia no la quiere el Señor. Quiere que creamos que nos vamos a transfigurar y en la manera que Él quiera nos va a ayudar a salir adelante, pero quiere que nosotros le creamos a Él. Allá estaba también Juan, que fue el único que aguantó hasta, dice algún comentarista, un sacerdote muy lindo, dice que Juan estuvo delante de la cruz porque María lo llevaba de la mano. Un signo bonito, ¿verdad? Que uno puede pensar, porque estaban juntos. Cuando le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, también le dice al hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Sí? María lo llevaba de la mano. Pero luego el discípulo se la llevó a su casa. Qué confianza más linda que tenía Jesús con ese que estuvo en la transfiguración. El otro fue Santiago, ¿sí? Pero como les digo, ante la dificultad, muchas veces nos perdemos en el camino. Dejamos la iglesia porque me duele la cabeza y allá el pastor dijo, usted se va a sanar del dolor de cabeza y ahí olvidó que Jesús dijo, el que no come mi cuerpo ni bebe mi sangre, ¿cómo sigue? No vive de verdad, no vive de verdad. Y porque me quite el dolor de cabeza, pierdo la Eucaristía al hacerme protestante. ¿Quién pierde más? El dolor de cabeza. Si no te morís de eso, te vas a morir de otra cosa, pero te vas a morir, eso está garantizado. Por eso es que dice parto, cuando uno nace, trabajos de parto, ¿sí? Y ahí parte uno, desde ahí parte hacia donde tenemos que ir. Como dijo San Pablo, hermanos, somos ciudadanos del cielo y por eso vamos caminando hacia Él, a ese Dios, tarde o temprano. Y es allí que el Señor dijo, bien bonito lo que dijo, estén ¿qué? Preparados, porque no saben el día ni la hora. Y si llegamos todos amargados donde el Señor, creen que nos va a recibir. Si llegamos con la maleta de calamidades que ya no nos dejan pues espacio para el amor, ¿cómo vamos a poder salir adelante? Por eso, en vida, hermano, nada te cuesta que muevas tu pie y le vayas a pedir perdón a tu esposa y le digas, te he dañado, perdóname, pero demuéstratelo con un cambio de vida también. Eso Dios lo va a estar viendo. Si has dañado a tu esposo, también díselo. Te he tratado mal, quizás no te he dado el lugar que te mereces. Entonces, perdóname. Esas son palabras que tienen un significado tan grande para nuestra vida que la situación cambia. Pero si yo quiero siempre tener la razón o que el otro tiene la culpa por lo que yo soy, no nos demos cuenta. El que quiere cambiar solo va a cambiar si se deja iluminar por el Espíritu Santo. Solo así va a cambiar. Entonces, cada uno de nosotros, como sacerdotes, si yo los daño, yo tengo que pedirles perdón a ustedes. Y eso es importante, el perdón. Pero también hay una palabra que es también mágica. Te amo. Es una palabra muy linda. Que el mismo San Pablo dijo, no le debamos nada a nadie,
¿Cómo sigue? Excepto el amor. El amor te lo tenemos que deber a todos, a todos. Por eso el Señor dice, amen a sus enemigos. Miren cómo dice el Señor, oren por los que los persiguen y calumnian. Y algunas veces no lo hacemos, o casi siempre no lo hacemos. Si alguien te está calumniando, ¿te gusta? No, es que no es porque te guste. Tú tienes que amarlo y orar por él. Orar. Y en esa oración uno va buscando la conversión, que cuesta. Cuesta. Si algunas veces con una mirada que le hagan a uno, ya está. Mira cómo me miró. Me acuerdo un muchacho que se le quedaba viendo a una muchacha y la muchacha bien enojada. Mire, padre, cómo me mira. Y el pobre era visco, pues. Estaba viendo para un lado y como que la estaba viendo a ella. Y ella decía, me está viendo a mí. Tan bonita te creía, ¿va? Pero, y enojada más. Horrible te miraba. Y enojada con el hombre que, bueno, ¿cómo le digo? Visco. No tenía la culpa. Él, la vista se iba así. Él estaba viendo para otro lado. Son defectos que traen algunos en la vista. Entonces, hasta por una mirada queremos reclamar. Y Jesús nos dice que nos amemos y nos demuestra el amor. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Pidámosle al Señor que nos ayude, pongámonos de pie. Proclamemos